Bendiciones, estamos por acá nuevamente gozosos en el Señor por darnos la oportunidad de estar nuevamente compartiendo con ustedes. Recordarles que puedes seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, Valle de Esperanza TV. Active la campanita y síganos para que disfrute más de este contenido bíblico que traemos hoy. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante, un tema que creo que ningún cristiano podría decir que no ha atravesado y que no va a atravesar por esto. Y estaremos hablando de las pruebas. Mi hermano Franklin, ¿qué tú me podrías decir de las pruebas? Bueno, yo creo que las pruebas es uno de los temas 1A para todo creyente. Yo creo que hasta Satanás ha sido probado. Hacia el final de los días, las pruebas es un común denominador para todo ser humano. Y cuando nosotros hablamos de prueba, me gusta pensarlo como su nombre lo dice, ¿verdad? Usando la palabra en inglés test o quiz, que significa probarte, darte un examen a través del cual tú debes de validar el curso o, vamos a decir así, el grado en el que te encuentras en el momento. En algún punto de nuestra vida todos somos validados o todos somos probados y realmente es un tema bastante interesante para todo creyente. Tú sabes que Santiago 1:2 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando se halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este versículo es muy lindo leerlo cuando estamos tranquilos, cuando no estamos en medio de la dificultad. Pero en el proceso, en la dificultad, tener sumo gozo, no nos está diciendo que nos alegremos, nos está diciendo que nos gocemos. El gozo y la alegría no van de la mano. Usted podrá quizás relacionarlo entre sí y pensar que estar alegre es estar gozoso. No necesariamente. Yo puedo estar gozoso en medio de una dificultad. Entonces, cuando dice que tengamos sumo gozo, es que en medio del proceso comencemos a sacar, como dice Jeremías 15:19, que entresaquemos lo precioso de lo vil. Sí. De la situación que estemos atravesando, podemos ver el lado positivo, el lado bueno de qué Dios está haciendo a través de esto. Muchas veces en medio del proceso se nos olvida que Dios va a probar al justo y al impío, como dice Salmos 11:5, que Dios va a probar a cada quien. Entonces, cuando yo me encuentro en diversas pruebas, en dificultades, tengo que entender que Dios está trabajando en mi vida. No hay forma de que un cristiano pueda escalar el peldaño si primero no ha sido probado. Así. Y si no vence, tendrá que repetir nuevamente la prueba, como mencionabas anteriormente. Sí, porque el tema de la prueba básicamente viene para validar quiénes nosotros somos. Por ejemplo, Salmo 66:10, yéndonos, ¿verdad?, a ese versículo que tú citas de Santiago 1:2. Dice: tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata. Todos los metales, la mejor forma de tú purificarlo es a través del fuego. El hierro, todos, es la mejor forma de tú poder validarlos para limpiarlo de las impurezas, pero también convertirlo en un material maleable para tú lograr tener la vasija o el instrumento que tú necesitas. O sea, tú quieres hacer, por ejemplo, una espada de un hierro, un material, ¿verdad?, por decir algo, tú tienes que llevarlo al fuego y entonces comenzar a martillarlo y luego llevarlo en un proceso de enfriamiento rotundo a través de agua, de aceite o de otras sustancias químicas que puedan entonces hacer que las moléculas de este material se puedan estar coaccionadas y de alguna forma no se rompan. Significa entonces esto, Raymond, que la prueba a nosotros debe de llenarnos de gozo. Por eso Dios le dice a Moisés: mira, yo quiero que tú saques a este pueblo de Israel y lo lleves camino a Canaán para que me celebre fiesta en el desierto. O sea, significaría esto, Raymond, que en medio de nuestro proceso es el mejor momento en el que nosotros validamos y realmente mostramos nuestro nivel de gozo y alegría delante del Señor. Sí, yo creo que el mejor momento para tú sacar la verdadera adoración a través de las pruebas. Okay. Cuando estamos cómodos, cuando estamos en medio de esa paz, esa tranquilidad, usted adora. Pero no es lo mismo cuando usted adora, cuando usted está en aflicción, cuando usted está siendo probado, que está pasando por una situación X que lo obliga hasta cierto punto a manifestar, a llevar al extremo su fe. ¿En qué sentido digo esto? Porque si ponemos el ejemplo de Ana, la esposa del Cana, lo que llevó a Ana a traer a la concepción, al plano natural, a Samuel, su hijo, fue esa aflicción, esa prueba que tuvo que atravesar con Penina, que cada día la hostigaba y que cada día le recordaba una verdad. Eres estéril, no era mentira, pero eso es lo que provocaba una aflicción. Pero en vez de ella tomar esta situación e irse en pos de ¿qué? De otros dioses, se fue a la presencia del Señor. Y esa situación, en vez de pasarla a algo que fuera negativo, lo convirtió en positivo. Ella multiplicó, aumentó su fe a través de este proceso. Si nosotros en medio de nuestra aflicción vamos directamente a la fuente que está permitiendo que nosotros en el momento seamos
probados para sacar lo mejor de nosotros, yo creo que otro gallo cantaría como uno dice. Entonces, en ese sentido, entendiendo ese panorama amplio que tú muestras, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que encierra en sí mismo las pruebas desde tu punto de vista? Mira, yo creo que lo primero que Dios hace es que demuestra lo que hay en nuestro corazón. Okay. Queda de manifiesto en un proceso, en una prueba, lo que realmente está en nuestro corazón. O sea, que valida que si lo que se ve por fuera es igual a lo que está por dentro, es diferente. Exacto, porque a veces nosotros creemos que somos de una forma hasta que somos probados. Okay. Cada vez que Dios probó a Moisés, fíjate que en un momento Dios le dice a Moisés, te voy a exterminar este pueblo y te voy a dar uno nuevo. Sí. ¿Realmente Dios iba a hacer esto? No. Dios está probando que quede de manifiesto lo que hay en el corazón de Moisés. Y Moisés le dijo, no, si es así, mejor quítame la vida a mí y bórrame del libro de la vida antes que tú quitaras a este pueblo. Y que Dios dijo, ya fue probado. Ya él venció en la prueba. Yo creo que Dios, a través de los procesos, de las pruebas, lo que está validando, qué realmente hay en nuestro corazón, nos está fortaleciendo y preparándonos para una victoria. Estamos camino a una victoria, y esa victoria puede ayudarme a mí a otro peldaño más, para cuando yo me encuentre en una nueva aflicción o un nuevo proceso, una nueva prueba, yo tenga ese nivel de referencia, es decir, si Dios lo hizo conmigo en el desierto, Dios lo puede hacer ahora mismo en la tierra prometida. Cuando vemos el versículo 3 de Santiago capítulo 1 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, un resultado, un producto, ¿verdad?, de la prueba, de nuestra fe, de la prueba realmente de nuestra creencia, de qué tan firme nos encontramos nosotros, es la paciencia. Y la Biblia dice que la paciencia es la virtud ¿de quién? De los santos. Significa eso que un santo, alguien que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, que no tenga paciencia, realmente su vida está cuestionada. Luego dice el 4, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia te va a llevar a conseguir lo que tú necesitas en el Señor. ¿Por qué? Porque no vas a ser movido por las circunstancias, no vas a ser movido por la desesperación, no vas a ser movido por la moda del momento, sino que, como dice el salmista, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, luego me colocó sobre tierra firme, sobre peña, puso luego en mi boca cántico nuevo, y luego entonces yo pude, como resultado de todo eso, alabar a Dios. Pero si Dios no me saca de ese proceso, yo no puedo alabar a Dios. Realmente, si nosotros no alabamos a Dios en medio del proceso, menos vamos a alabar a Dios cuando no estamos en proceso. Por eso muchas veces nosotros, los predicadores, los maestros, decimos, señores, si ustedes no alaban a Dios cuando ustedes están bien, no tendrán ese backup, ¿verdad? Esa fuerza para adorar a Dios cuando el problema llegue a nuestra puerta. Nosotros queremos, cuando escuchamos a Moisés, a Abraham, a David, a Jesús, vemos hombres que están en el salón de la fama del cielo, y creemos que de manera son inalcanzables. Sí. Pero si Dios probó a sus hombres, no nos va a probar a nosotros. Dios va a poner a prueba en nuestros corazones, para que quede de manifiesto, como ya te habían diciendo, lo que hay en nuestros corazones. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero eso es ¿para quién? Para los que resisten, para los que soportan, para los que se mantienen. El hecho de que alguien por alguna razón haya cedido ante una prueba, Dios te va a volver a repetir esa misma prueba. Yo veo que Dios le dijo a Abraham, llévame tu hijo, a Isaac, al que tú amas, y sacrifícamelo. Fue chocante. El Dios que te dio la promesa, hoy te está pidiendo, te la reclama. Sí. Entonces Él te da y te quita a la vez. No, Dios muchas veces, lo que quiere, valga la redundancia, es sacar, como nuevamente enfatizo, lo que está de manifiesto en nuestro corazón, a quien tú estás entronando en la posición de tu corazón. Entonces Dios te manifiesta, mira, la prueba tuya es hoy, porque cada quien seremos probados, sí, claro, según la voluntad del Eterno y la necesidad que Él tenga, para que nosotros seamos fortalecidos en Él. Sin un ejemplo, yo tengo problemas en el área de las finanzas y Dios quiere probarme por allí. Dios va a hacer todo lo necesario para probarme. Dios tenía que probar a Abraham con Isaac. ¿Por qué? Porque era el padre de la fe. Sí. El título que estaba jugando en ese momento era ¿quién iba a ser el padre de la fe? Automáticamente él sacrifica, que dice que lo sacrificó en su corazón, aunque no llegó a consumir el acto. Ya Dios sabía, ya Dios dijo, él está preparado para ser el padre de la fe. Por eso Dios tuvo que jurar por sí mismo y validar las promesas que tenía para él, porque fue probado, y siendo probado, él pudo salir victorioso en esa situación. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros, Raymond, cuando un creyente que está atravesando por una prueba,
no la pasa, se quemó en esa prueba. ¿Qué hace Dios en ese caso entonces con la vida de ese servidor? Dios va a repetirte la misma prueba. Es como los profesores. Usted se come un examen, pero este profesor es bueno. A diferencia de algunos profesores, respetando a todos los docentes, este profesor va a hacer lo siguiente. Él te va a dar el examen con las mismas preguntas, con las mismas respuestas que son válidas, pero quizás el orden cambie. Dios va a validar realmente si tú estás apto para lo que viene. En realidad lo que la prueba va a hacer en ti es validar para la posición que Dios quiere colocarte. Muchas veces las personas no llegan a la posición que quieren y es porque lamentablemente en cada prueba que Dios le está dando se están quemando. Sí. Entonces Dios puso a Judas. ¿Era una tentación para Judas o era una prueba? Si vemos, Dios puso a Judas como tesorero con una debilidad en el área de las finanzas. Realmente no fue una tentación. Era tentación porque Judas tenía una debilidad en ese aspecto. Pero era una prueba para Dios. Porque Dios está probando a Judas para que Dios se quede manifiesto lo que hay en su corazón. Sí. Y se ponga a prueba y trabaje en eso para poder vencer. O sea, Dios no te va a poner en tentación porque Dios no puede ser tentado. Ni tienta a nadie, como establece la palabra. Entonces, la intención de Dios con cada uno de sus siervos es que usted quede de manifiesto, vuelvo y lo reitero, lo que está en tu corazón, lo que Dios quiere mostrar, porque Hebreos 14 dice, 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo a nuestra semejanza sin haber pecado. O sea, Dios no te va a probar más allá de la capacidad que tú puedas, porque Él conoce realmente cuál es la capacidad que tú tienes. Lo mismo pasó, como te digo, con Judas. Dios sabía la capacidad de él, pero él declinó y tomó la postura de lo que no tenía que tomar, cediendo a la tentación. Realmente cuando nosotros atravesamos por pruebas, tenemos que estar bien atentos a cada detalle, pasarlo con gozo, pasarlo con tranquilidad, pasarlo con ecuanimidad y sabiendo que si nosotros no pasamos de ahí no podemos ir al siguiente nivel, porque si vamos al siguiente nivel sin pasar ese examen, entonces nosotros estaríamos incapacitados y cuando se presenten las situaciones en ese nivel no vamos a poder resolverlo. Por eso muchas veces nosotros vemos personas que dicen, oye, pero se me están cayendo todos los palitos encima, pero ¿qué pasa? Mira, yo tengo tal problema, pero tú hiciste lo que había que hacer. Ah, no, yo no lo hice. Entonces significa que tú no fuiste validado para ese nivel. En Dios tenemos que ser validados en cada nivel que nosotros vayamos. Lógicamente, Dios nunca, como tú bien decías, nos va a tentar, porque la tentación no viene del Padre. Cuando nosotros analizamos la raíz propiamente de la tentación, nos damos cuenta que la tentación tiene que ver con nuestras debilidades, con nuestra concupiscencia. Y entonces ahí nosotros tendríamos que entrar, Raymond, a un tema que es bastante interesante y es el aspecto de si realmente Jesús fue tentado o si Jesús fue probado. Porque desde el punto de vista que tú citas en el libro de Hebreos, puedes leer el versículo otra vez, el libro de Hebreos, donde nos habla de que ese sumo sacerdote no tiene relación con el pecado. ¿Cómo cita? Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según su semejanza, nuestra semejanza, pero sin pecado. Exacto. Hay otras versiones, por ejemplo, como la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios para todo, que dice que en vez de tentación coloca la palabra prueba. ¿Por qué? Porque como la tentación tiene que ver con la concupiscencia o con la debilidad que desde el punto de vista de la carne nosotros tenemos, Jesús no tenía esa debilidad. Y cuando nosotros analizamos cuáles fueron los elementos que Satanás utilizó para la mal llamada tentación, ¿verdad? Tenemos que utilizarla así. Utilizó primero el hambre, que es una necesidad humana, por lo tanto no es necesariamente una tentación, es algo que puede ocurrir de manera rutinaria. Espérate, déjame explicar el contexto bíblico para que la gente que nos sigue siga la línea. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. O sea, y entonces vino el tentador. Y de ahí se deriva el... Cuando tú duras 40 días y 40 noches, no hay una tentación en tener hambre. Habría una tentación de tener hambre si tú comiste hace media hora. Pero si tú duraste 40 días, 40 noches, lo normal, lo corriente es que tengas hambre. Entonces, por eso es que el contexto de tentación, en el punto de vista de Jesús, no está aplicando desde un nivel de debilidad, sino que lo que está pasando ahí es que Jesús primero, antes de ser lanzado al ministerio, está siendo validado por el Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, pero yo tengo que demostrar que el pedigrí realmente de Jesús es un pedigrí que va acorde. Y lo primero que debe de pasar es que en el mundo espiritual debe de ser probado. El segundo aspecto que
que vemos ahí es un aspecto de fama. Y el tercer aspecto que vemos ahí es un aspecto, vamos a decir en este punto, de adoración. Jesús no quería fama, porque cuando Jesús sanaba a alguien que no había sido todavía su ministerio lanzado, que le decía, vete, no se lo digas a nadie. ¿Alguien va a querer fama diciéndole al que le hizo un milagro, al ciego que le dio la vista, vete y no se lo cuentes a nadie? O sea, realmente no hay un problema de fama en Jesús, y mucho menos un tema de adoración, porque él sabía a quién le corresponde la pleitesía, a quién le corresponde la adoración. Entonces, por esa razón, nosotros, yo considero que lo que nosotros llamamos tentación de Jesús es validación, es prueba, es examen, y eso realmente nos va a ayudar a nosotros a entender que desde el punto de vista de la humanidad de Jesús no hay una concupiscencia que pudiéramos nosotros decir que la raíz del pecado está realmente en él, y realmente ese es un punto bastante debatible, pero entendemos que va en esa línea. Y fíjate que en ese contexto Jesús no fue probado con una mujer. No, por supuesto. No fue un aspecto sexual. No. O sea, ¿por qué si Jesús era hombre en ese momento, si estamos hablando de tentación, las mayores tentaciones que sufre el hombre tienen que ver con las debilidades de las mujeres, con el tema del dinero y así sucesivamente? Vemos que Jesús no fue tentado en esto, porque realmente Jesús lo que fue probado, fue llevado por el Espíritu al desierto, y se le acercó quien, el tentador. Sí. El diálogo hace que tiene que ser su trabajo. Claro. Porque su trabajo es tentar. Dios no tienta a nadie, pero el diablo se te va a tentar. Él te va a poner situaciones que van a poner a prueba realmente si tú estás sano en una área, o todavía hay debilidades en las cuales tú tienes que seguir trabajando. Entonces, Dios en ese momento permite que Jesús sea llevado por el desierto al Espíritu, por el Espíritu al desierto. Entonces se le acerca el tentador, tentándolo con ¿qué? Tentándolo, diciéndolo como llamado, como lo dice el versículo, tentación, sí, si no es prueba, probándolo en el aspecto que tenía que ver con su ministerio. Como Jesús no tenía concupiscencia en sí, no podía ser tentado en el ámbito sexual, en el ámbito de los dineros, ni cualquier otro ámbito que no sea en base a una necesidad fisiológica, al contexto de la adoración y el contexto de la fama, en el sentido, porque Jesús ni siquiera quería fama. Él no quería eso. Eso es lo que el enemigo tenía para ofrecerle. Pero, si vemos, el enemigo siempre va a buscar la forma de cómo hacer que la gente caiga en una situación para tener cómo dominarlo. El hecho de que alguien, por decirlo, hablando en sinónimo de tentación, en tentación, no en prueba necesariamente, cuando alguien tiene debilidades con el alcohol, ¿qué le va a ofrecer el enemigo? Alcohol. Y detrás del alcohol, ¿qué viene? Vienen las drogas, Sí, vienen claro. las mujeres, viene tal cosa. Al enemigo no le interesa si tú caes en el alcohol o no. A él le interesa que tú caigas en uno. Exacto. Por eso te va a dar una oferta bien jugosa y una gama de opciones para él tenerte preso en una debilidad X. Es por ende que Jesús no pudo haber tenido concupiscencia, que no tuvo. Por eso no se puede decir que fue tentación, sino una prueba para validar su ministerio. Sí, realmente cuando nosotros vemos todo ese contexto cristiano, no cristiano, porque todos en algún punto somos probados. Todo el que va a entrar a una empresa es probado, es validado cada cierto tiempo. Los políticos son probados por el pueblo cuando van a elecciones y demás. Entonces, en ese sentido, y a modo de conclusión, yo entiendo que el contexto de la prueba es un contexto normal y rutinario para todo creyente en Jesucristo. Por lo que nosotros debemos fortalecernos en el Señor, ir a Él, recurrir a Él, no con nuestras fuerzas, sino con sus fuerzas, porque lógicamente nosotros estamos teniendo debilidades, y si tenemos debilidades, entonces tenemos que buscar a alguien que nos fortalezca para nosotros salir airoso de esas debilidades. Un estudiante, un buen estudiante, cuando tiene una debilidad en una asignatura, ¿qué hace? Busca a alguien que le pueda enseñar lo que él desconoce, para que cuando llegue el día del examen él pueda entonces tomarlo. Entonces, una de las razones más importantes por las que todo creyente tiene que tener líderes, tiene que tener mentores, tiene que tener maestros. Tú no puedes andar como chivo sin ley, tú no puedes andar como una cabra saltando, sino que tú tienes que asentarte en un lugar a escuchar, a aprender. Y no me refiero solamente a las ovejas, los pastores también tienen que hacerlo, los predicadores tenemos que hacerlo, los maestros tenemos que hacerlo, porque todos tenemos una debilidad, y cuando esa debilidad aflora y nosotros no sabemos manejarla, o no tenemos las herramientas que vienen por medio del Señor, por medio de la palabra o por medio de alguien que nos ayudó, entonces realmente nosotros nos vamos a ver feos. Cristo fue probado sin relación con el pecado,
pecado, pasó las pruebas para que nosotros hoy digamos, como dice el texto bíblico, diga el débil, fuerte soy, y que nosotros podamos entender que esta leve, momentánea tribulación que nosotros tenemos, ¿verdad?, producirá en nosotros un más eterno y excelente peso de gloria para nuestra vida. Las pruebas nos validan, las pruebas nos enseñan, las pruebas nos ayudan a nosotros a tener fe, y eso nos va a ayudar día tras día a crecer como cristianos. Por lo tanto, pasemos nuestras pruebas con 100, que a Dios no se le pasa con 70, es otra cosa, Raymond, ni con chivo, ni que al maestro, de que como en las pruebas nacionales muchas veces la gente utiliza, sóplame una, o enséñame la respuesta. Te pueden enseñar la respuesta, pero las respuestas tuyas están en otro orden diferente al que tiene tu compañero, o tú tienes una respuesta diferente al que tiene el compañero. Entonces a Dios hay que pasarle con 100, y si no lo haces así, vas a repetir el mismo proceso, y cada proceso se va a complicar, porque entonces va a venir el problema. Satanás te va a acusar y va a decir: ¿cuántas veces tú has pasado por esa situación? Tú eres un débil, tú nunca has podido pasarla, no vas a poder superarlo. Tu propia conciencia te va a acusar, y día tras día va a ser más difícil. Yo sugiero que cuando nos llegue una prueba nos empantalonemos, nos pongamos firme, ¿verdad?, en nuestra fe, en nuestra creencia, nos vayamos a la palabra, nos vayamos a Dios, y que la pasemos en el primer momento para que el Señor, ¿verdad?, nos ayude. Claro, sería lo ideal. Sabemos que muchas veces, ¿verdad?, como débiles que somos, caemos, pero podemos pasar en el nombre del Señor. Franklin, me surge una pregunta. Sí. Como evangelista que eres, las pruebas para los evangelistas, para los pastores, para los maestros, para los profetas, para los apóstoles, ¿son las mismas pruebas o cada ministerio tiene pruebas exclusivas, por decirlo así? Hay pruebas que son genéricas para todo creyente, pero hay pruebas que son exclusivas de cada ministerio. Cada ministerio tiene un tipo, un rango de prueba, porque tiene un rango de espíritus que lo atacan. Okay. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Un adorador, como está muy, ¿verdad?, de moda el tema de la adoración y los adoradores, un adorador va a ser tentado en la vía sexual desde el punto de vista, por ejemplo, de la atracción hacia el mismo sexo, o de la atracción al sexo contrario, ¿verdad?, al sexo opuesto, siendo heterosexual, y de alguna forma, de manera exagerada, porque es un aspecto que se da. Otro aspecto que se puede dar, por ejemplo, en la adoración es el orgullo. El orgullo aflora bastante, por ejemplo, en el adorador, en el profeta, en el apóstol, y en esas áreas es un poco probado. Por ejemplo, el predicador siempre va a ser probado con el tema recursos económicos. Entonces, esos son aspectos que dentro del argot ministerial son específicos para cada ministerio, y hay pruebas que son genéricas para todo creyente. Excelente, excelente. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de decir lo que dice el Salmos 26:2. Examíname, oh Dios, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Yo creo que si nosotros ahora mismo, Dios nos escaneara nuestro corazón, que lo hace, y nos dijera: Rey, tú estás dispuesto a que yo escanee tu corazón, tú estás dispuesto, listo para la prueba que viene. Yo creo que es posible que uno diga que no, pero yo prefiero decir no y estar listo para lo que viene, claro, y no decir sí y no estar preparado para lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque Abraham no le dijo en ningún momento ni que sí ni que no, él simplemente tomó el niño, sí, se fue hacia el monte y declaró: mi hijo y yo iremos, adoraremos y volveremos, confiada plenamente de que Dios tenía el control de todo. Yo creo que sin importar la prueba que estemos atravesando, sin importar la situación por la que estemos ahora mismo viviendo, yo creo que detrás de esa situación, esa leve tribulación momentánea, como mencionabas, está produciendo en nosotros. El problema es que en medio de la prueba no vemos lo que produces, no vemos lo que está produciendo. Hay que esperar al final. Cuando una semilla usted la siembra, dependiendo de qué tipo de semilla sea, si es el bambú, un ejemplo, usted siembra bambú y son 7 años, ahí está probando tu paciencia, claro, ahí está todo ha sido probado en ese momento, porque quizás tú siembras una habichuela como nos ponían a sembrar antes, y ya el otro día está sí, preparada, y usted comienza a ver, a aflorar lo que usted sembró. Pero la prueba de nosotros, las pruebas van a poner de manifiesto nuestra paciencia. Dios va a ir formándonos, preparándonos, sí, para lo que viene. Y es posible que en el momento nos desesperemos, pero pacientemente esperé a Jehová, y él me oyó y sí, se inclinó hacia mí. Entonces tenemos que nosotros ser pacientes en medio de la prueba. Entender que detrás de esa leve tribulación momentánea, Dios está produciendo en nosotros un eterno peso de gloria. Ningún ministerio
ningún ministro, ningún siervo, ninguna persona va a ser validada en el reino de los cielos si primero no es probado, si primero no es preparado, capacitado para lo que viene. Si Jesús fue probado, si Jesús, su ministerio, antes de ser lanzado, fue probado, fue ministerio, tuvo que sentarse a escuchar a otro. Si Pablo, si los demás se sentaron a escuchar, fueron validados su ministerio. ¿Quiénes somos nosotros para creer que Dios no nos va a probar? ¿Quiénes somos nosotros para creer que yo me lo sé todo, que no necesito formarme, que no necesito estar a prueba, que no necesito fortalecerme en el Señor para el paso que viene? Yo creo que la prueba es un aliado de nuestro ministerio. Yo creo que la prueba es un aliado de nuestras vidas. Si vemos las pruebas como un escalón para seguir avanzando, yo voy a tener un aliado en medio de las pruebas. En vez de quejarme, de tener una queja avance en mi boca, yo voy a tener una palabra que va a decir: gloria a Dios. Yo no sé por lo que estoy atravesando, pero se acerca un milagro. Eso es así. Yo creo que eso es bien importante para nosotros y damos gloria a Dios por este tema. Esperamos que este tema, ¿verdad?, ministre su vida, que sea de utilidad. Y nosotros le invitamos siempre a que usted, ¿verdad?, nos siga a través de nuestro canal de YouTube, Valle de Esperanza TV, se suscriba, comparta este material, ¿verdad?, audiovisual, si usted lo considera de importancia, porque nosotros queremos estar hablando de estos temas que realmente nosotros como creyentes son importantes para nosotros como creyentes y nos van a ayudar a crecer. Como siempre, su hermano Franklin Romero y nuestro hermano Rey Mejía. Recordarles que nos puede seguir en nuestras redes sociales de manera independiente: Rey Mejía, Franklin Romero, tanto Twitter, Instagram, Facebook y en YouTube también. Amén. Dios le bendiga mucho. Gracias por disfrutar este contenido. Amén. Bendiciones.